Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero. Son las 8:27. Sí, saludo a Ramiro Mantilla, el general en servicio pasivo, ex comandante de la policía, para hablar de un tema importante. Termina el año y según las encuestas, general, buenos días. Buenos El días, Milton. Buenos días a todos. primer problema que le preocupa a los ecuatorianos sigue siendo la inseguridad. Eh, no tiene nada que ver con la crisis eléctrica, el tema económico. Lo que más le preocupa al ecuatoriano es la inseguridad. Y dentro de los índices alarmantes tenemos los secuestros y las extorsiones, que han ido aumentando con mucha alarma en el país. ¿Por qué cree usted que el secuestro y la extorsión son los delitos preferidos por los criminales ahora? Bueno, yo pienso que debemos poner en contexto un poco lo que está sucediendo en el país. En el país, lastimosamente, existe una gobernanza criminal, un concepto que utilizan los sociólogos que estudian el tema de la delincuencia, que existe en México, en Colombia y en muchos países en donde existen organizaciones criminales que lamentablemente quieren equiparar, ¿no? O imponer un poder paralelo al poder legítimo, que es el que nosotros elegimos al Estado de Derecho, ¿verdad? Y si nosotros analizamos es así. Hay organizaciones, 22 organizaciones principales delictivas que se han repartido el país. Y eso lo reconoce el presidente de la República al emitir el decreto a inicios de enero, ¿no? Que son la lucha contra estas organizaciones delictivas. 22 que se atomizaron y de esas hay muchas variantes y que están en los territorios. Entonces, eh, nos obligan, yo hago una similitud y, me preocupa ese tema porque a más de pagar los ciudadanos normales al SRI, los impuestos al Estado y todo, tenemos que pagar otro impuesto. Y este impuesto es a la gobernanza criminal, o sea, a los criminales que se han tomado lamentablemente barrios y sectores del país. Ahora, ¿qué hacer ante ese tema? ¿No? La ministra del Interior ya reconoció, me parece que en estos días, que hay que cambiar la estrategia. Está bien la contención de las muertes violentas, que es un indicador, la tasa de homicidios es un indicador que tienen los países para determinar el tipo de violencia o el nivel de violencia. Estamos bajando en unos territorios y en otros se están incrementando. Pero el tema de las extorsiones también le preocupa al ciudadano común y esto afecta directamente la economía de todos los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos no se sienten seguros ya en los espacios públicos, ni siquiera en sus hogares. Entonces, es un tema también que viene otro factor a la inseguridad, que es el temor. Y el temor, una sociedad con temor es muy complicado y muy preocupante. Entonces, hay que cambiar la estrategia. Pero ¿por qué suceden estos? Yo diría, la generalización de este delito. Y se debe admitir de que la Policía Nacional, en su eje principal de servicio a la comunidad, el servicio comunitario, la policía comunitaria, está debilitada. Y ese es el principal, yo diría, factor que incide para que las organizaciones delictivas tomen fuerza. Hoy en los noticieros puede mirar un enfrentamiento de la policía en Nueva Prosperina, Bastión Popular, en el bloque 4 me parece, en donde 20 ciudadanos, 20 delincuentes, entre menores de edad y mayores de edad, secuestran a un señor, a un conductor de una volqueta, y esa volqueta al mismo nivel de los cárteles mexicanos, ¿no? Que toman las volquetas como cobertura para enfrentarse con la policía por el grosor del cajón de la volqueta, ¿no es cierto? Para enfrentarse con la policía, para bloquear la entrada, porque la policía iba a hacer los operativos. Entonces, esa debilidad de no ser fuerte la Policía Nacional en los barrios
especialmente en estos sectores, ¿no? Hablando de Guayaquil, si nos concentramos en las 5 ciudades con mayor índice de extorsiones, Guayas con el 40.71%, Pichincha con el 21.89%, Los Ríos, Manabí, El Oro, con otros porcentajes. Vemos que son las mismas provincias o ciudades en las cuales el narcotráfico son rutas del narcotráfico, en definitiva. Entonces, también va unido el tema del narcotráfico, extorsiones, minería ilegal y economías criminales que giran alrededor de estas organizaciones. Le escuchaba también al oficial que hizo un operativo en los ríos Guayas y en alguna otra ciudad para desarticular una organización una facción de los Lobos que extorsionaba a agentes de tránsito y que manejaban ganancias ilegítimas de $500,000. Imagínense lo que es $500,000. Entonces, este dinero fácil es el atractivo para las organizaciones delictivas. Entonces, delincuentes unen y hacen un grupo delictivo que empiezan a extorsionar a cualquier ciudadano. Entonces, la generalización de este delito es lo que está complicando la vida diaria de todos los ciudadanos. Ahora, usted habla de algo importante, que es el temor general. El temor de la ciudadanía no solamente a ser extorsionado, secuestrado, asaltado, sino el temor a denunciar. Y a denunciar no solamente por las amenazas de los grupos delictivos, sino por la poca confianza que tiene la ciudadanía en la justicia. Así es. Es importantísimo el punto suyo, Milton. Mire que hay una diferencia, perdón, entre las denuncias, ¿no? En donde, en comparación de los años 23 y 24, en denuncias el delito de extorsión sube 121% aproximadamente, pero en las llamadas al ECU 911 por el delito de extorsión sube el 292%. Es decir, claro, se desconfía de las autoridades porque en sí no existe al momento una fuerza investigativa de la Policía Nacional y también de la Fiscalía para abastecerse a tantas denuncias. Entonces, y otro tema también que es la impunidad. No está habiendo el compromiso real de varios jueces que no están cumpliendo y no tienen esa responsabilidad social con los ciudadanos. Le dejan en libertad a cualquier delincuente sin analizar todas las evidencias que la policía y fiscalía presentaron en las audiencias de flagrancia. Entonces, así no se puede avanzar. Y esa es otra de las debilidades que tiene el Ecuador como Estado, porque la Administración de Justicia y muchos otros instituciones han sido filtradas también por estas organizaciones. Son las 8:35. Estaba hablando con el general Ramiro Mantilla, excomandante de la policía. General, buenos días, le saluda Verónica Larrea y hablando de este tema tan delicado, bueno, los secuestros se han convertido en un negocio rentable para las bandas delictivas, igualmente las extorsiones y que se aprovechan del miedo, de la desesperación de las familias y que, bueno, pagan estas sumas de dinero, ¿no? Para que puedan rescatarse a sus familiares o pueda que su negocio esté protegido de alguna manera. Pero ¿usted qué aconsejaría a las familias, a las personas que, bueno, por mala suerte son víctimas de algún secuestro, alguna extorsión? Porque mucho se dice que no hay que pagar esas sumas de dinero, pero muchas personas recurren a ese pago porque están desesperadas. ¿Cómo debería reaccionar la gente frente a estas amenazas, frente a este tema? Bueno, el problema es de que les amenazan, ¿sí? Lo primero que hacen los delincuentes es amenazar y dicen, bueno, si denuncias a la policía, te mataremos, ¿no? Entonces, esa amenaza y ese temor lo vuelve una estadística más o ni siquiera denuncia. Entonces, yo diría, confiar en la Policía Nacional es la primera opción, porque en el tema de secuestros y extorsiones, la UNACE es una unidad especial que ha tenido
casi el 90%, 95% de casos de éxito, pero sin embargo, ya a veces es una decisión personal de la familia, porque lo que hace la policía es conversar con los familiares y respetar la decisión que ellos adopten, si es que continúan con la policía o pagan los rescates. Eso la policía deja a elección para que después no se culpe a la policía si algo sale mal. Entonces, pero sí, yo pienso que hay que visibilizar y sincerar las cifras para que realmente se tome acciones precisas por parte de las autoridades. Pero más allá de recomendar a los ciudadanos sobre medidas básicas, porque ahora toda la información está en redes sociales, entonces, pero ¿cómo decirles a los comerciantes que no publiquen sus productos en redes sociales y un número de teléfono si esa es la principal estrategia de ventas, ¿no? Entonces, Claro. es muy complicado. Yo diría que las autoridades ya deben cambiar y el próximo año ya tener un plan específico para fortalecer la policía comunitaria. Entonces, teniendo una fuerza La disuasiva, policía comunitaria, ahí le hago una pausa general porque la policía comunitaria, las UPCs, por ejemplo, que fueron desocupadas en su gran mayoría cuando se decretó el conflicto armado interno para que todos vayan a los frentes de guerra, digámoslo así. Pero debería volverse a ocupar esas UPCs y esos policías a estar más cerca de la comunidad. Uno, dos. La UNACE, 2.108 secuestros denunciados. Seguramente la UNACE resolvió 1.800, 1.900. Es decir, la efectividad que tiene la UNACE. Pero agregar alguna otra oficina, convertirla en una dirección nacional a la UNACE, no solamente en una unidad, la fortalecería. Dos cosas ahí para terminar. sí, primero, la presencia del Estado, ¿no? En estos sectores, porque ¿qué es lo que está pasando? Perdón. Estas organizaciones tienen su base de operaciones en estos sectores suburbanos, en donde no entra la Policía Nacional, ni hay ninguna otra institución como presencia estatal o del gobierno central o del gobierno municipal. Entonces, estos grupos tienen tomados esos territorios y a los secuestrados y a las víctimas les llevan a esos sectores porque saben que la policía no ingresa. Entonces, primero, tener un plan de control territorial que debe tener el Estado en sí y toda esta estrategia de contención que el gobierno está realizando y viene realizando ya casi un año, da resultados temporales. Da resultados temporales porque es la misma fuerza que interviene en un lugar cuando se vuelve conflictivo y va a otro. Es decir, está apagando fuegos en donde hay, pero no hay una sostenibilidad de esta estrategia. Entonces, ya las organizaciones delictivas le han tomado el pulso al bloque de defensa o de contención, como se quiera llamar, porque saben que va a estar un tiempo y después se va. Y se organizan las organizaciones nuevamente. Cuando detienen a sus líderes, empiezan a aparecer otros para dirigir las organizaciones. Entonces, es complicado que en corto tiempo haya una mejoría en este tema de las extorsiones. Y claro, las investigaciones tienen que ir de la mano. Debe haber un mapeo de delincuentes de todas estas organizaciones en cada sector y también empezar con investigaciones previas, pero con el apoyo de la Fiscalía y de la Función Judicial. Pero ¿qué hace la policía si es que detiene y luego les dejan en libertad? Ese es un tema, perdón, ese es un tema que lamentablemente no se soluciona. General, le quiero robar unos minutos más para seguir conversando de este tema que es bien importante y hacer una evaluación del año. ¿Podemos hacer una pausa y regresamos para seguir hablando? Sí, por favor. Ok, ya regresamos entonces. Hablando sobre esta situación de seguridad, las extorsiones, los secuestros y Ramiro, hablando de estos casos que han aumentado de secuestro y extorsión, si bien por un lado la ministra Palencia ha mencionado que se disminuyen los homicidios de escala nacional en un 16,5%, por otro lado
hay este aumento de secuestros y extorsiones y la misma ministra Palencia ha admitido que se debe cambiar la estrategia. Anunció también un cambio de estrategia, aunque no ha dado detalles de aquello, pero ¿hacia dónde debería apuntar esa estrategia? Porque por un lado se da resultados en el tema de disminución de homicidios a escala nacional, pero aumentan los secuestros y las extorsiones. ¿Qué están haciendo malo? ¿Qué debería hacerse? Y también qué debería tomarse en cuenta en este cambio de estrategia. Sí, yo pienso que debemos empezar por fortalecer la presencia de los policías en los barrios, como habíamos manifestado. Existen lugares en donde hay 2 policías con un patrullero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y cuando ese patrullero está en procedimiento, no hay vigilancia en el barrio. Entonces, ante la ausencia del poder legítimo, ¿no? Del poder de policía, existe y nacen estos poderes fácticos, estos poderes de la fuerza. Entonces, ¿qué pueden hacer también 2 policías con un patrullero funcionando, un patrullero que ya tiene tantos años que no va a más de 80 kilómetros por hora? Y Claro. los delincuentes se mueven en vehículos de alta gama, en motos preparadas. Entonces, este momento la policía territorial, la policía comunitaria, la policía de los barrios, que es la primera línea de defensa del ciudadano, no tiene la capacidad o está en desventaja con la capacidad de fuego y de movilización y de recursos que tienen las organizaciones delictivas en estos lugares. Entonces, esa es una desventaja que el gobierno debe compensar. Yo me quedo sorprendido cuando hay la noticia que van a entregar nuevamente tantos vehículos blindados a los militares. Yo no estoy en contra que se les dé, pero a los policías no se les ha dado un solo vehículo blindado para patrullar en Nueva Prosperina, en Bastión Popular. Entonces, un policía con ese vehículo que no es blindado, ¿cómo va a ir a patrullar a los lugares en donde está tomado por 20, 30, 50 miembros de las organizaciones delictivas y con poder de fuego alto? Entonces se debe cambiar el tema de los recursos y tener, o en todo caso, la policía comunitaria que se dedique al tema comunitario, que en esos lugares ya no se puede hacer policía comunitaria, tiene que hacerse un frontal, es decir, enfrentar directamente a las organizaciones delictivas, pero también con un personal que debe ser asignado permanentemente a ese distrito. No únicamente que se saque personal policial de diferentes sectores de la provincia o del país y se envía a esos lugares en donde hay más conflictos, pero es temporal esas medidas. Por ejemplo, Durán debe tener una fuerza policial permanente y los militares también, o sea, un bloque, como le llaman ellos, pero que se quede permanentemente, que viva en Durán, que no vaya temporalmente, haga los operativos y salga nuevamente, que se quede en los lugares en donde realmente están las organizaciones delictivas. Por un año, ahí va a cambiar las cosas. Pero si solo vamos, hacemos el operativo y nuevamente salimos, se reacomodan inmediatamente las organizaciones delictivas. Entonces, esa sería la principal recomendación. Usted mencionaba hace un momento este operativo en Nueva Prosperina que utilizaban la volqueta como para escudarse. Y no solamente eso, sino la capacidad de armamento que tienen estas organizaciones, que son largo superior a la fuerza pública tradicional, normal, regular, digámoslo así. Y eso tiene que ver con el financiamiento, con el dinero que produce el narcotráfico y que permite dotar a los delincuentes de armas de sofisticado calibre mejores que las que usa la policía. Y ahí le quiero preguntar sobre el tema de lavado de activos. Si se cortan las estructuras económicas de las organizaciones, se las puede debilitar. Hay una ley que se aprobó ahorita, al margen de la discusión constitucional. La ley, mientras no diga lo contrario, la Corte está vigente. ¿Usted cree que atacar, como lo propone esta ley, a las organizaciones del narco lavado o del lavado de activos va por ahí? Sí, o sea, la ley va a permitir que se retiren, que se quiten los fondos, ¿no? Pero lo que primero tiene que hacer el Estado, el gobierno en sí, es fortalecer, o sea, tener una estructura para el cumplimiento de la ley. Pero entonces, si nos preguntamos cuántos policías trabajan en el tema de investigación de lavado de activos y de extinción de dominio, son pocos.
Entonces, Pocas sentencias se han producido en el por país por eso, lavado de activos. pero mire, aquí hay una debilidad. El fiscal únicamente inicia una investigación previa por delincuencia organizada, pero ¿por qué no lo hace a esa misma organización por lavado de activos? Entonces, se está dejando ese delito, ¿ya? Para que alguien por ahí lo siga de oficio. Pero todo eso ya es una estructura jurídica que también tienen estas organizaciones en donde a los fiscales y a los jueces les dan dinero, y esto es generalizado, no todos, pero la mayoría le dicen, mira, toma, solo hazme por delincuencia organizada o hazme solo por este delito. Entonces, ¿qué es lo que les interesa a ellos? Que los bienes estén a buen recaudo, ¿no? Y por eso han amansado grandes fortunas todos esos delincuentes que están viviendo en el exterior, que nunca en su vida han trabajado y tienen patrimonios de 15, de 20 millones. ¿Por qué? Porque ellos pagan 5 o 6 años de cárcel y después se van a gozar de todas las riquezas. Entonces, ¿cómo se puede creer y todavía se sigue extorsionando desde las cárceles? Este último caso de los agentes de tránsito, desde la cárcel, el jefe de esta organización era el cabecilla de las extorsiones. Entonces, él extorsionaba y tenía su equipo de extorsionadores que están libres y que iban y les infundían temor a los agentes de tránsito. Entonces, se sigue debilitando las estructuras del Estado, no se tiene el control de las cárceles, otra vez se vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, golpes blandos, golpes de impacto, pero que no son duraderos en el tiempo. O sea, la cárcel sigue manejada por los delincuentes, porque si los militares están fuera del régimen interno. Y Los hacer más militares, cárceles como está haciendo el gobierno. no, yo pienso que no se necesita más cárceles, sino más bien una reubicación de todos los que están en ese momento ahí. No hay una reclasificación, no hay una clasificación en delincuentes ocasionales, delincuentes reincidentes, peligrosos, o sea, todos están mezclados, ¿no? Y eso realmente, no hay un sistema de gestión penitenciaria. O sea, el tener 3 instituciones encargadas de los centros de rehabilitación social es una debilidad, porque está el SNAI como administradora, luego está la Policía Nacional en la seguridad exterior y el cuerpo de agentes de tratamiento penitenciario, que así se llaman, aunque no hay ningún tratamiento. Son 3 instituciones que están en las cárceles. Cuando fui comandante general, yo proponía que la Policía Nacional se haga cargo de toda la seguridad, creando una dirección de seguridad penitenciaria. Porque yo entendía que controlando las cárceles, controlas las ciudades. Entonces, en este momento no hay quien controle las cárceles. La policía hace su trabajo, seguridad externa, los militares están ahí, pero no están tampoco porque no están el día a día, ¿no? Y 1,000 o 2,000 guías para todo el sistema penitenciario, que el control lo tienen las organizaciones delictivas. O sea, mientras no tomemos el control en serio y por muchos años hasta estabilizar el sistema penitenciario, seguiremos hablando dentro de unos años del mismo problema. Claro, una cosa es que las cárceles estén en calma, en tensa calma, y otra cosa es que estén controladas. General, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. General Ramiro Mantilla, ex comandante general de la Policía Nacional. Son las 8:59, pero tenemos que terminar.